brujería y conspiraciones de Colombia. La colonia en la que yo nací hace casi más de 20 años no era muy glamurosa. De hecho, era de las más pobres de la región. Faltaba la plata. Lo único que abundaban eran los perros sarnosos y la basura. Para empeorar la situación, mi colonia y las de junto eran controladas por malandros, que eran como animales rabiosos capaces de hacer cualquier cosa si su jefe se los ordenaba. Esa zona se mantenía con esa inseguridad por decisión del gobierno. Mientras menos atractivo fuera el lugar, mejor, porque ahí hacían sus negocios turbios. Además de que a unas cuantas calles de mi casa vivía la bruja Juana, que le brindaba sus servicios a los políticos. Al igual que en muchos lugares de Bogotá, se creía que el terreno que nosotros ocupábamos anteriormente había sido un cementerio. Mi padre, al igual que muchos de los vecinos, no tenía un trabajo formal. Conseguían plata laburando como vendedores ambulantes. Por desgracia, murió en uno de muchos atentados. Mis dos hermanos mayores ya trabajaban, entonces si yo no conseguía trabajo, las cosas en la casa se iban a poner difíciles. Tan solo tenía 10 años. Quizá fue por mi corta edad que no se me ocurrió mejor idea que ir con la bruja Juana a pedirle trabajo. Me recibió y me dijo que en ese momento no ocupaba auxiliares, pero sí un mandadero. Le dije que aceptaría lo que fuera por plata. Me dio una dirección y me dijo que fuera hasta allá a traer un jarrón de manteca de muerto, que solo dijera que iba de su parte y me la darían sin cobrarme. Obedecí. Fui hasta la dirección en mi bicicleta. Todo el trayecto fui pensando en qué podría ser la manteca de muerto. Nunca había oído de su existencia. Tardé 20 minutos en ir y regresar. Le entregué a la bruja el jarrón de cristal que contenía 2 kilos de manteca de muerto. Como era un niño curioso, le pregunté para qué se utilizaba eso. Me respondió que iba a hacer 12 cirios para realizar unos trabajos. Me dijo que me quedara rondando ahí cerca por si me ocupaba para otra cosa. Montado en mi bicicleta, me puse a practicar trucos en la calle. Entonces noté que todas las casas de esa cuadra tenían un hueso colgado en la puerta. Lo raro era que la bruja no tenía el hueso en la puerta. En la esquina había un niño un poco más grande que yo. Estaba jugando con su pelota. Fui con él y le pregunté acerca de los huesos. Me dijo que era por la bruja, porque de vez en cuando hacía trabajos muy fuertes, tanto que las energías se salían, y tener un hueso colgado en la puerta ayudaba a que esas energías no entraran. Esos huesos eran muy grandes para ser de un perro. Entonces él me dijo que eran huesos de personas ya muertas. Pasaron los días. Yo seguí siendo el mandadero de la bruja. Al pasar casi 2 meses, ya podía reconocer a los clientes frecuentes. De entre todos, destacaba una joven rubia de ojos verdes. Por su manera de vestir, se notaba a simple vista cuál era su oficio. La bruja no cobraba tanto, y la joven mujer en esos 2 meses acudió con la bruja en 7 ocasiones. Prácticamente iba cada 8 días. Nunca supe qué era lo que pedía a la bruja, pero ahora, recordándolo, estoy seguro que tenía que ver con accidentes en su trabajo. Había un hombre que también acudía con cierta frecuencia. Se llamaba Jesús. Iba en representación del cartel. Se ponía de acuerdo con la bruja para, entre otras cuestiones, organizar los rituales que se celebraban cada que se completaba un ciclo lunar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y así como no queriendo, fui conociendo cosas sobre la bruja. Por ejemplo, lo que ella practicaba se llamaba palomayombe, y lo había aprendido de su abuela, que fue santera en Cuba. Las creencias de la bruja y de sus allegados eran extrañas. Hablaban de algo llamado orishas, y afirmaban que todos nosotros éramos hijos de alguno de esos orishas. A como yo lo entendí, se trataba de ángeles. A partir de que cumplí 1 año trabajando para la bruja, ya me dejaba entrar a su casa. Recuerdo muy bien que en la sala, que era donde recibía a sus clientes, había una mesa redonda de madera oscura. Encima de esa mesa siempre tenía una gran vasija llena de melones partidos para que cualquiera que quisiera pudiera agarrar. La bruja decía que comer melón alimentaba la buena suerte.
En una ocasión, el ayudante principal de la bruja cometió un error. Al momento en que agarró un pedazo de melón, otro pedazo se cayó al suelo. La bruja estaba tan furiosa que lo corrió. Debido a diferentes circunstancias, yo estuve presente en unos pocos rituales de la bruja, cada uno más impactante que el anterior, y me gustaría compartir algo de lo que pude presenciar. El primero fue para atender a una persona que, durante un funeral, el muerto le había agarrado la mano. Recostamos al cliente sobre el altar. La bruja tomó una copa que contenía esencia de sándalo y vertió algunas gotas sobre el cliente. Luego agarró una rosa marchita y empezó a arrancar los pétalos mientras los iba contando en un idioma que desconozco. Después la bruja se puso a rezar. Señor de la oscuridad, hacedor de todo cuanto existe, Padre, guía, luz y protección, tú, Señor, que con tu poder te alzaste entre las tinieblas, aleja a los malos espíritus, libra a esta alma del peligro, libra a este cuerpo del sufrimiento. Poderoso demonio, protege este espíritu y desvía el mal hacia aquel que más lo merezca. Cuando terminó de rezar, la bruja volvió a verter algunas gotas de esencia de sándalo sobre el cliente. Después le acercó un clavel rojo y le indicó que debía comérselo. La bruja fue por una daga y por manteca de muerto. Untó un poco de esa manteca en los vellos del brazo izquierdo del cliente y luego, con la daga, removió esos vellos. Sacó de sus ropas un pedazo de tela negra y allí envolvió el vello cubierto con manteca de muerto. Luego tomó un hilo rojo e hizo un nudo especial a la tela negra. Dijo unas palabras en otro idioma. Después caminó hacia un altar que tenía en una esquina y colocó la tela negra dentro de un vaso con agua. Con esa misma daga le hizo una cortada al cliente en la muñeca. Luego le pasó una rama de hojas de mirlo para que apretara con fuerza sobre la herida. Mientras el cliente estaba sangrando de la mano, la bruja fue hasta un baúl y sacó una corona hecha de pachuli y se la colocó al cliente. Después fue por un recipiente de azúcar y empezó a tirar el azúcar alrededor del cuerpo del cliente para hacer su silueta. Lo siguiente que ocurrió fue demencial. La bruja orinó al cliente. Fue uno de los momentos más asquerosos que he visto en mi vida. Cuando la bruja terminó, yo y otro ayudante ayudamos a levantar al cliente. Sobre el altar solo quedó su silueta hecha con azúcar. Rellenó toda la silueta con albahaca, pasas, higos y manzanas podridas que sacó de un caldero. Después volvió a rezar. Tenebroso Señor, ayuda a tu humilde siervo, libéralo del tormento que está padeciendo, sácalo del cautiverio. Preciado Señor, en ti confío, porque tú ayudaste a mis antepasados. Ahora te pido que me ayudes a hacer mi trabajo. En ese momento, la silueta de azúcar relleno con plantas y frutas se movió. La bruja corrió y le enterró la daga en donde se supone que va el corazón. De pronto, el cliente cayó al suelo y se empezó a convulsionar. La bruja fue al altar en el que estaba la tela negra, sacó la tela y se metió el agua en la boca. Se puso a hacer gárgaras y se lo escupió al cliente en la cara. Así dejó de convulsionarse. La bruja le dijo al familiar que estaba hecho, que en cuanto recuperara la conciencia podrían irse y ya no tendrían nada de qué preocuparse. En los siguientes 4 rituales también utilizó la manteca de muerto. Fue por eso que yo empecé a interesarme más en ese exótico y enigmático producto. Porque si la bruja lo usaba tanto, era porque tenía mucha importancia. Mientras yo investigaba sobre la manteca de muerto, la bruja tuvo un caso muy fuerte. Una señora había llevado a su hijo con cáncer. El niño tenía 8 años. La bruja no cobraba barato, pero definitivamente era más barato un ritual que una quimioterapia. El otro ayudante y yo metimos al niño en una tina de barro llena de alcohol. Luego, la bruja empezó a limpiarlo con ruda. Antes de continuar con el ritual, la bruja le advirtió a la mamá que el niño iba a sufrir mucho. La señora estuvo de acuerdo. Procedimos a envolver al niño en aluminio y con una cadena lo amarramos a la jarra para que no pudiera moverse. Entonces, la bruja le echó un líquido especial al niño.
Después agarró 2 velas blancas y le prendió fuego al aluminio. El niño empezó a gritar y a llorar. La bruja agarró varios alfileres y los empezó a lanzar para que estos se clavaran en el aluminio. Me pidió que le pasara un bote con agua de ajo. Ella dijo algunas oraciones y le lanzó agua al niño para apagar el fuego del aluminio. Por último, agarró una vela de manteca de muerto y con el humo le dio una última limpia al niño. Pueden creerlo o no, pero el niño se curó del cáncer. Estoy seguro porque a las 3 semanas regresó la señora a darle gracias a la bruja. Ahora sí, hablemos de la manteca de muerto. Se trata de un tema muy delicado porque se trata de toda la red nacional en las que están involucradas instituciones y empresas de diferentes rubros. Para empezar, hospitales, morgues, funerarias, restaurantes, farmacéuticas, empresas cosméticas y la FDA. Para empezar a hablar de este complejo tema, no hay que irnos tan lejos. Simplemente, hace poco en Perú hubo detenciones de personas involucradas en el mercado negro. Ellos formaban parte de una red internacional que se encargaba del secuestro y asesinato de personas. La red de la que formaban parte esos delincuentes se encargaba de extorsionar a las familias para obtener dinero. Después de que mataban a sus víctimas, se encargaban de cortarlos y separarlos para vender todo, y así deshacerse de toda la evidencia que pudiera culparlos. Los huesos se vendían a estudiantes de diferentes ramas de la medicina. Los órganos más utilizados en trasplantes eran vendidos a clínicas ilegales. El resto de los órganos y la carne se vendía a restaurantes. Las meninges, el tejido somático y algo de tejido adiposo, el más limpio, se vendía a la industria cosmética. Y el resto del tejido adiposo era vendido a personas como la bruja para la que yo trabajaba, que por cierto, el litro de grasa humana, conocida aquí en Colombia como manteca de muerto, en aquel entonces se vendía a un precio cercano a los $10,000. Lo que cuento puede sonar muy exagerado, pero no lo es. Tanto las funerarias como las morgues eran especialistas en la fabricación de un aceite que se extraía del tejido adiposo de los cadáveres. Tal aceite era muy valioso por su alta concentración de colágeno, que, como bien se sabe, es vital para la creación de productos cosméticos. Entiendo que habrá personas que crean que estoy exagerando, y estoy uniendo puntos que no necesariamente están relacionados, pero deben entender que yo vi muchas de estas cosas con mis propios ojos. Lo dije, el primer mandato que hice para la bruja fue ir a recoger manteca de muerto, y el lugar en el que lo recogí fue en una morgue. La bruja tenía relación con gente del bajo mundo. En más de una ocasión, ella misma llegó a entregar cadáveres a esa red criminal, y lo hacía a cambio de una jugosa cantidad de plata. Tal vez el trabajar tantos años con una bruja me afectó demasiado. No lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que no soy el único aquí en Bogotá que piensa que hay mucha gente involucrada en todo esto. Y como decía mi padre, si el río suena, es porque agua lleva. Embrujo mortal. Lo que les voy a contar me ocurrió allá por el año 2008 en la ciudad de Bogotá. Yo era un funcionario público. Recuerdo que estaba supervisando unos trabajos que se estaban llevando a cabo, excavaciones para ser preciso. Iba acompañado de un colega que acudía en representación de la persona que estaba financiando el proyecto. Como podrán imaginarse, se trataba de alguien que no trabajaba precisamente dentro de la ley. Nos recibió el arquitecto del lugar. Llevaba un folder que contenía un informe detallado sobre el avance, incluyendo una hoja que solicitaba un incremento del 10% en el presupuesto. El motivo del incremento era que, debido a las excavaciones, se había encontrado una fosa común que tenía más de 100 cadáveres. El dinero adicional solicitado iba a ser utilizado para la extracción y destrucción de todos los cuerpos. El arquitecto nos dijo que, antes de llamarnos, habían explorado un poco la fosa y determinaron que había sido utilizada para trabajos de brujería. Yo le pregunté cómo era que había llegado a esa conclusión.
Me respondió que los trabajadores habían desenterrado algunos objetos que no tendrían que haber estado ahí. Mi acompañante y yo le pedimos que nos mostrara a qué se refería. Nos llevó hasta una vagoneta blanca. Cuando el arquitecto abrió las puertas, pudimos ver una serie de artilugios anómalos que, en efecto, no tendrían por qué estar en una fosa común. Había botellas con líquidos negros, otro tipo de recipientes que contenían fetos y crías de animales. También había fotografías antiguas y clavos. Pero entre todos esos objetos, hubo uno que llamó particularmente mi atención. Se trataba de una especie de atrapasueños, pero parecía estar hecho de huesos. Lo tomé con mis manos para verlo con detenimiento. Mi acompañante le preguntó al ingeniero cuánto tiempo se retrasarían las excavaciones debido a la fosa común. El ingeniero le respondió que, si autorizaban el incremento, podrían continuar en 3 días. De lo contrario, hacer la extracción y destrucción de los cuerpos sin la maquinaria necesaria retrasaría la obra por lo menos 1 mes. Mi acompañante volteó a verme. Yo seguía inspeccionando el extraño objeto. Él me preguntó qué le sugería. Solté el objeto y le aconsejé que autorizara el incremento. Él firmó la hoja al arquitecto y nos fuimos de ahí. Después de dejar a mi acompañante en un bar, llegué a mi casa. Mi esposa y mi hija me estaban esperando para comer y ver una película. Era una costumbre de nosotros. Todos los días me esperaban. El trato era que, si mi hija decidía la comida, yo elegía la película y viceversa. A mi mujer no le importaba decidir ni una cosa ni la otra. Lo único que a ella le interesaba era que pasáramos tiempo juntos como familia, porque ella tenía cáncer y el doctor había dicho que, como mucho, le quedaban 5 meses antes de necesitar quimioterapia. Habíamos decidido que, mientras pasaban esos 5 meses, no le diríamos nada a nuestra hija. Esa noche sucedió algo raro en mi casa. Se escuchó un ruido como si fueran campanillas. Nosotros no teníamos mascotas y yo estaba completamente seguro de que en toda la casa no había ni una sola campanilla que pudiera estar haciendo ruido. Ese sonido me mantuvo despierto durante 5 madrugadas. En la 6ª ocasión, justo después de que se escuchara el sonido, la radio se encendió sola. Yo salí del cuarto y fui hasta el comedor. Me quedé parado observando la radio, tratando de descifrar cómo había sido posible que se encendiera. Pensé que tal vez lo que había ocurrido era que se había ido la luz por un segundo y que al momento en que la corriente se restableció, la radio encendió. Apagué el aparato y volví a dormir. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Sonaron las campanillas y luego la radio se encendió. Algo andaba mal con el aparato. Fui hasta el comedor y lo desconecté. Le dije a mi esposa y a mi hija que no lo conectaran en todo el día, porque tenía una falla y no quería que pasara una desgracia. Cuando volví del trabajo, la radio seguía desconectada. Antes de irnos a acostar, volví a revisar que el aparato no estuviera enchufado, pero de todos modos, esa madrugada también se encendió. Me levanté confundido y un poco asustado. Fui al comedor y me llevé una sorpresa. La radio estaba conectada. No era posible. Personalmente me había asegurado de que el aparato no estuviera enchufado. Lo desconecté, apenas me di media vuelta y volvió a encenderse. Me giré rápido. La radio estaba conectada a la luz. Volví a desconectarla. Fui por unas tijeras y corté el cable de la radio. De esa forma esperaba que nada pasara. Pero la radio, sin estar conectada y con su cable roto, volvió a encenderse. La tomé, salí de la casa y la tiré a la basura. Después, muy nervioso, me fui a dormir. En la mañana, la radio estaba en su lugar, aún con el cable roto. Le pregunté a mi esposa si ella la había metido, pero me dijo que no. Subí la radio a mi auto, fui al trabajo y, en un espacio de tiempo que tuve, fui a visitar a una persona que se dedicaba a hacer prácticas esotéricas. Le conté de las campanillas y de la radio. De hecho, le puse la radio sobre su mesa. Esta persona me dijo que el problema no era el objeto, ya que los objetos son inanimados. Era algo más que lo estaba causando todo. Dijo que lo primero que había que hacer era realizar un barrido en la casa.
Le comenté que me diera un día o dos para comentarlo con mi esposa. Esa noche le pedí a ella que se quedara despierta hasta tarde. Me preguntó cuál era el motivo y simplemente le dije que tenía que mostrarle algo. A la misma hora de siempre sonaron las campanillas. Mi esposa me preguntó qué era lo que sonaba. Le respondí que no tenía idea, pero que ya era más de 10 días que se escuchaba ese ruido a la misma hora. Después le pedí que saliéramos de la casa. Se podía escuchar la radio encendida. Le dije a mi esposa que yo tenía el aparato dentro de mi auto, que ahí no era posible enchufar la radio y por lo tanto no debería encenderse. Le dije que me había puesto en contacto con un curandero y que él debía hacer un barrido en la casa antes de que otra cosa pasara. Mi esposa estuvo de acuerdo. Al día siguiente volví con el curandero y lo llevé a mi casa. Hizo lo suyo y cuando terminó me dijo que preferiría hablar conmigo a solas porque lo que tenía que decirme era muy delicado. Salimos de la casa y subimos a mi auto. Él me contó que dentro de mi casa estaba la muerte, que de alguna forma que él no lograba entender, la esencia de la muerte había llegado hasta mi casa y no se iba a ir hasta cobrarse una vida. Le pregunté si había algo que se pudiera hacer. Dijo que tenía que averiguar cómo era que la muerte había entrado a mi hogar. De lo contrario, era cuestión de semanas para que alguien muriera. Después lo llevé hasta su local y quedé en volver en cuanto tuviera alguna pista. Pasaron 10 días y no tenía nada aún, pero de todos modos fui con esa persona. Le pregunté si en verdad no había absolutamente nada que se pudiera hacer al respecto. Él vio mi desesperación y me dijo que había una cosa, pero que no era nada sencillo. Además, que no me garantizaba que iba a funcionar. Yo le di 20 millones de pesos colombianos, que en aquel entonces eran como $10,000 aproximadamente. El santero me dijo que no se trataba de dinero y que de ninguna forma iba a aceptar tanta plata por algo que ni siquiera sabía si en realidad iba a servir. Aceptó intentarlo, pero bajo la condición de que, independientemente de si funcionaba o no, yo le debía donar esos $10,000 a la caridad. Él tomó todo lo que necesitaba. Llevaba mechones de cabello, un muñeco de tela, 2 figuras que parecían demonios, huesos, velas, una cruz y un libro de tapa color arena con un pentagrama invertido en color negro. Llegamos a mi casa. Le di dinero a mi esposa para que llevara a la niña a comer algo en lo que esa persona hacía lo suyo. Él acomodó todo, pero antes de que iniciara el ritual, el ventilador de techo se desprendió y le cayó encima. El curandero se levantó rápido. Me dijo que la muerte estaba furiosa, que no lo iba a dejar hacer el ritual, que lo mejor era que saliéramos de ahí antes de que algo peor pasara. Salimos. Llamé a mi esposa y le dije que mejor tomar un taxi y se fuera a pasar la noche en casa de su madre. El santero me pidió que fuéramos a un panteón que estaba ubicado en el norte de la ciudad, que intentaríamos algo más. En el trayecto, me explicó que no estar en la casa no nos libraría de la muerte, porque dentro de nuestra casa estaban todas nuestras cosas, y que cada persona tiene un vínculo emocional con sus pertenencias. Por lo tanto, la muerte podría atacarnos aunque no estuviéramos ahí. Cuando llegamos al panteón, fuimos hasta un mausoleo. Entramos. En el interior había un altar bastante extraño, y al centro del altar estaba una silla con muchas ornamentas intimidantes. El curandero me dijo que me sentara ahí y que la silla haría su trabajo, pero que por cada segundo que yo estuviera sentado, mi vida se iría reduciendo un día. Me dijo que esa silla le había pertenecido a María Concepción Ladino. Ella, en aquel entonces, estaba cumpliendo una condena de 40 años por el asesinato de 6 personas. A sus víctimas las había matado mientras realizaba rituales en las que invocaba a diferentes espíritus del bajo astral. Esa mujer había sido una bruja. Por lo tanto, la silla tenía una fuerte conexión con la muerte. Me ayudaría a ver cuál había sido la causa de que la muerte se enraizara en mi casa. Me senté. No tengo palabras para explicar lo que experimenté estando en esa silla. Fue como si un portal a otra dimensión me absorbiera. Afortunadamente, logré ver qué era lo que había pasado. Me levanté de la silla. Estaba aturdido y mareado.
Sentía mucho asco, tenía ganas de vomitar. Cuando me recompuse, le dije a la persona de qué se trataba. Él me sugirió que encontrara el objeto y se lo llevara lo más pronto posible. Subí a mi auto y me fui a toda velocidad hacia la obra. Cuando llegué, no había nadie. La jornada laboral había terminado. Me puse en contacto con el representante del financiador de la obra y le dije que necesitaba ver al arquitecto y que era urgente. Me dio su dirección y fui a su casa. Le pregunté por los objetos que habían desenterrado en la fosa común. Me respondió que ya no los tenía, que habían destruido todo junto con los cadáveres. Sentí que se me bajó la presión. Más tarde, conduje hacia la casa de un amigo que trabajaba en la cárcel El Buen Pastor, que es un reclusorio de mujeres que está en Bogotá. Él quería saber para qué quería el acceso. Le dije que necesitaba reunirme con María Concepción Ladino. Él se quedó muy pensativo. Me dijo que haría algunas llamadas, cobraría un favor y me daría acceso a la siguiente semana. Todos esos días nos quedamos en la casa de la madre de mi esposa. Pasó la semana y me reuní con la bruja. Para ese punto yo ya la había investigado. Ella me preguntó quién era yo y qué quería. No le revelé mi identidad. Solo le dije que yo podía hacer que cumpliera el resto de su sentencia desde su casa, pero que eso dependía si me ayudaba o no. La señora me miró fijamente, respiró profundo y me dijo que no era bruja, sino que ella había hecho un pacto con el diablo cuando era muy joven. El diablo le pondría en su camino a personas a las que les pudiera sacar mucho dinero, y a cambio ella debía matar a esas personas. Le pregunté por la silla. Me respondió que el diablo le había regalado esa silla. Ella la tenía guardada en un lugar. Cada que mataba a una persona, debía ir a sentarse a esa silla para transmitir el dolor que las víctimas habían sentido. Eso era lo que el diablo quería. Entonces le conté mi caso. Le dije que si me decía cómo salir de ese problema, yo la ayudaría a ella. La señora me preguntó si yo tenía acceso a la silla. Ella dijo que la silla era clave, que se podían hacer negocios con la muerte a través de ella. La única solución era que yo o mi esposa nos sentáramos en ella hasta morir, que solo así nosotros podríamos asegurar que nuestra hija no fuera la que perdiera la vida. Me levanté furioso cuando ya había dado varios pasos para salir. La señora me gritó que estaría esperando a que yo cumpliera con mi parte del trato, que no era buena idea engañar a alguien que tenía un pacto con el diablo. En cuanto salí de la prisión, llamé a mi amigo y le dije que la mujer había cumplido, que había que hacer que cumpliera el resto de su condena desde afuera. Él me dijo que no sería tan sencillo. Cuando volví con mi esposa, le expliqué todo lo que estaba pasando y después la llevé con el curandero. Ya reunidos los tres, conté lo que me dijo la bruja. Mi mujer le preguntó al curandero qué era lo que él pensaba. Respondió que la bruja era la persona que más sabía sobre esa silla. Mi esposa se ofreció. Yo no estuve de acuerdo, pero ella me alegó que tenía cáncer y que de todos modos iba a morir. Dijo que si yo me ponía en la silla, ella se quedaría sola con nuestra hija, y cuando el cáncer la matara, nuestra hija se iba a quedar sola. Estábamos discutiendo cuando mi esposa recibió una llamada de su madre. Habían tenido que llevar a nuestra hija al hospital de emergencia. El tiempo se nos estaba terminando. El curandero nos dijo que teníamos que irnos ya a la silla, porque la muerte se había decidido por nuestra hija. Subimos al auto, conduje hasta ese panteón. Caminamos hasta el mausoleo. Me despedí de mi esposa. Ella entró para sentarse y yo me fui rápido hacia el hospital donde estaba nuestra hija. Tardé 10 minutos en llegar. Mi hija tenía 3 minutos de haberse estabilizado. Los doctores no sabían por qué, pero ya estaba fuera de peligro. El curandero fue a buscarme al hospital para avisarme que mi esposa había muerto. También me dijo que no me sintiera culpable. Después de todo, ella había muerto sabiendo que había salvado la vida de nuestra hija. Los celos de la bruja. Primero que nada, me gustaría agradecer a la persona que me contactó por darme la oportunidad y la confianza de compartir esta historia que le sucedió a mi madre.
Mi nombre es David López. Actualmente tengo casi 40 años y toda mi vida he vivido en Colombia. De aquí son mis padres y también mis abuelos. Yo tenía 10 años cuando mi madre casi pierde la vida por culpa de una bruja que le realizó un trabajo. Fue un episodio muy oscuro en la historia de nuestra familia. Todo comenzó en el pueblo de Antioquía, y la historia no inicia con mi madre, sino con esa bruja. Nació a principios de los años 60. Sus progenitores la abandonaron. La dejaron con tan solo 11 años en casa de un sujeto que había sido amigo del padre. Ese tipo estuvo abusando de la niña hasta que ella logró adquirir habilidades que le permitieron utilizar la brujería para matarlo. Ese hombre cayó muerto a la mitad del pueblo. Los que vieron la forma en que murió supieron de inmediato que se trataba de un trabajo de brujería. No pasó mucho tiempo para que supieran que la muchachita que estaba bajo su cuidado había sido responsable de su muerte. En aquel entonces no había demasiadas brujas en la zona. Entonces la noticia de que había una nueva bruja y que se trataba de una muchachita eran buenas noticias para la gente sin mucho dinero que estaba interesada en solicitar trabajos de brujería. Pasaron los años y a finales de la década de los 80s, la bruja ya se había hecho conocida. Por eso se trasladó para instalarse en la ciudad de Medellín, donde la demanda de trabajos era bastante grande. Por esas fechas, mi madre también llegó a Medellín. Ella era muy joven, tenía menos de 25 años. Se fue a esa ciudad buscando un mejor trabajo. Nuestro padre la había abandonado y ella tenía que criarnos como madre soltera. Al paso del tiempo, un hombre la empezó a cortejar. Se trataba de un ex policía. Ese tipo le prometía que si accedía a estar con él, tendría un futuro ella y también nosotros. El sujeto había dejado de ser policía porque se había visto implicado en un asunto muy comprometedor relacionado con el cártel de Cali, y aunque mi madre sí estaba considerando aceptar a ese hombre, había un inconveniente. Él no vivía en la ciudad y, como mucho, visitaba a mi madre 10 veces cada mes. La excusa que daba era que no podía dejar tanto tiempo solo su negocio porque lo perdería, y entonces ya no tendría nada para ofrecerle a mi madre. Pero había algo extraño en ese hombre. Algo en sus palabras no terminaba de convencer a mi madre. Ella sospechaba que él en realidad tenía otra mujer, y resultó ser cierto. Una tarde, al trabajo de mi madre, llegó la mujer de aquel ex policía. Se trataba de la bruja que había nacido en Antioquía, y aunque ella y el hombre no estaban casados, sí tenían una relación. La bruja estaba tan furiosa que atacó físicamente a mi madre. Logró arrancarle un mechón de cabello y luego la bruja se fue. Mi madre en ese momento no sabía que aquella mujer era una bruja. Pasaron algunos días y mi madre empezó a sentirse mal. Recuerdo que su primer síntoma fue que se quejaba de un olor muy fuerte como a quemado. Ni mis hermanos ni yo percibíamos ese olor, solo ella. Después decía que podía escuchar que moscas volaban cerca de su cabeza. Pero, al igual que con el olor, solo ella podía percibir eso que estaba diciendo. Las cosas fueron empeorando. Comenzaron los dolores en la espalda y cabeza. Además, eran dolores muy fuertes, tanto que ni siquiera podía dormir. Afortunadamente, mi madre había establecido una muy buena amistad con la señora para la que trabajaba. Por eso, su patrona se ofreció a pagar los estudios médicos. Pero ni los doctores ni los estudios lograron descifrar qué era lo que estaba ocurriendo. Mi madre cada día iba perdiendo peso y adquiriendo una apariencia deplorable. Sin tener más opciones, la patrona de mi madre contactó con un curandero y lo llevó a nuestra casa para revisar a mi madre. Le hizo una limpia con un huevo de gallina. Cuando terminó, abrió el huevo y vertió su contenido en un recipiente. Yo no alcancé a ver qué tanto había salido de ese huevo. Lo que sí recuerdo fue que el curandero dijo que le estaban haciendo un trabajo muy fuerte de magia negra. Estaban intentando secarla, por eso estaba perdiendo peso. El curandero advirtió que si no se hacía algo para contrarrestar la brujería, mi madre podría terminar muriendo. Por desgracia, él no tenía el poder para lidiar con un trabajo de esa envergadura. Pero por suerte, conocía a alguien que sí podría ayudarnos. Solo había una cuestión. Esa persona no estaba en la ciudad de Medellín, sino que vivía en un pueblo.
Además, hacía tan buen trabajo que había que hacer cita porque siempre tenía agenda llena. Se trataba de un poderoso santero cuya fama incluía hazañas como haber curado el cáncer, expulsar un demonio del cuerpo de una niña e incluso hacerle frente al mismo demonio. A mí, a pesar de ser muy pequeño, todo lo que se decía de ese santero me parecía exagerado. La patrona de mi madre le pidió al curandero que por favor consiguiera una cita lo más pronto posible y que le avisara de inmediato. Para ese punto, mi madre ya ni siquiera podía levantarse de la cama. A mí me tocaba cuidarla y hacía lo mejor que podía, pero tan solo era un niño. Por fortuna, la patrona de mi madre era una persona maravillosa, y aunque ella, debido al trabajo, no podía ayudarme a cuidar a mi madre, lo que hizo fue llevar a su hija mayor todas las mañanas para que me ayudara. Pasaron los días, yo podía darme cuenta que mi madre estaba muriendo. Ya no podía siquiera hablar. Al 7º día volvió el curandero. Nos dijo que tenía 2 noticias, una buena y otra mala. La buena noticia era que el santero había aceptado ver a mi madre de inmediato. La mala noticia era que, aunque podíamos llegar al pueblo en auto, para llegar hasta la casa del santero teníamos que cruzar un pedazo de terreno en pésimas condiciones. Ningún auto pasaría por ahí. Debido a eso, tendríamos que cruzar caminando y luego subir una colina. Eso era demasiado malo. Mi madre ni siquiera podía caminar. Yo no lograba imaginar una solución de cómo íbamos a conseguir llegar con el santero. La patrona de mi madre dijo que la única opción que teníamos era tener fe y rezar para que Dios nos guiara y así poder salvar a mi madre. Al día siguiente, la señora nos llevó a mi madre y a mí. Nos acercó todo lo que pudo, pero lo que había dicho el curandero era verdad. Ningún auto podía pasar por ese camino. Yo sabía que la patrona de mi madre no podía ayudarnos a llegar, porque si dejaba el auto solo, lo más probable era que se lo robaran. Bajé del auto, yo venía del lado del copiloto. Fui a abrirle la puerta a mi madre. Le dije con voz baja que ya pronto se sentiría mejor, pero que antes tenía que hacer un último gran esfuerzo. Ella solo me miró sin decir nada. Entonces le mencioné que si elegía no ponerse de pie, estaría muerta en cuestión de días. En ese momento mi madre sacó sus últimas fuerzas y consiguió ponerse de pie. Caminaba casi arrastrando sus pies. Le dolían todos los huesos con cada centímetro que avanzaba. Tardamos como 20 minutos en cruzar el pedazo de terreno. Aún nos faltaba la parte más difícil, lograr subir la colina. Nos tomamos unos momentos para que mi madre pudiera descansar. Mientras tanto, yo estaba pensando en cómo podría hacerle para facilitarle la subida a mi madre. No podía arriesgarme a que se cayera. Yo era pequeño, no creía tener la suficiente fuerza para estirarla o empujarla. Pero la realidad era que no había más opciones. Si no la ayudaba empujándola cuesta arriba, jamás lograríamos llegar. Hasta el día de hoy no comprendo de dónde saqué fuerzas para ayudar a mi madre, pero afortunadamente pude hacerlo. Llegamos con el santero. En cuanto él nos vio entrar, cambió su expresión y puso una cara que dejaba notar mucha preocupación. Lo primero que hizo fue preguntarle a mi madre con quién se había metido, porque el trabajo que le estaban haciendo estaba cargado con mucho odio, lo que significaba que nadie le había pagado a ninguna bruja para que le hiciera el daño, sino que la bruja personalmente buscaba causarle una muerte dolorosa a mi madre. Mi mamá quería contarle cuál era la situación, pero estaba muy agotada y no podía hablar. El santero le pidió que no se esforzara más, que mejor tomara asiento en lo que él preparaba un brebaje que le devolvería un poco su vitalidad. En lo que preparaba el brebaje, le pregunté por qué se alojaba en un lugar de tan difícil acceso. Me respondió que era para que solo acudieran a él las personas que realmente estaban dispuestas a esforzarse tan siquiera un poco para solucionar su problema. Si fuera muy fácil llegar hasta él, cualquier persona tendría la facilidad de acudir para solicitar banalidades tontas y absurdas. Le dio el brebaje a mi madre para que lo bebiera. Con eso, al menos, ya pudo hablar y su semblante mejoró un poco. Mi madre le contó todo al santero, sobre el ex policía y el altercado que había tenido con su mujer,
y también la evolución de su enfermedad. El santero llegó a la conclusión de que la mujer del ex policía era bruja, lo cual era completamente cierto. También dijo que tenía una idea de cómo contrarrestar el trabajo oscuro que le estaban haciendo, pero que no sería algo agradable. Mi madre preguntó de qué se trataba. El santero le respondió que tenía que comer una flor especial, pero en cuanto la ingiriera, sentiría un dolor extremadamente fuerte en el estómago. Además, sufriría del asco más desagradable que jamás había experimentado antes, porque el trabajo ya estaba muy avanzado. Después de eso, el santero fue por la flor, la acercó al fuego y, cuando se había quemado un poco, se la dio a mi madre para que se la comiera. Ella lo hizo. En cuestión de segundos empezó a gritar de dolor. Después su cara se puso completamente blanca. Se tiró de rodillas al suelo y vomitó de una forma que yo ni siquiera sabía que era posible. El vómito era de color negro. El santero se puso a inspeccionar el vómito de mi madre. Encontró una larva, una mariposa, varias uñas y el mechón de cabello que la bruja le había arrancado. Mi madre quedó inconsciente debido al esfuerzo. El santero la dejó dormir unos minutos en lo que él limpiaba. Después utilizó unos inciensos raros para despertarla. Yo estaba esperando que mi madre se despertara desorientada o cansada, pero estaba como nueva, como si hubiera vuelto a nacer. Le agradecimos al santero y nos retiramos. Volvimos al auto de la patrona de mi madre y regresamos a la ciudad de Medellín. Después de eso, nuestras vidas continuaron con normalidad. Con el paso de los años, mi madre conoció a un buen hombre, rehizo su vida y hasta el día de hoy sigue con él. Nunca más volvimos a saber de ese ex policía ni de la bruja, solo que en una ocasión yo fui al pueblo de Antioquía y se me ocurrió preguntar por la bruja. Por la descripción que di, me dijeron que ya había muerto y me contaron su historia. Las brujas de Escobar. Nota del escritor Ramiro Contreras. Mucho se ha hablado de Pablo Escobar. Su nombre es conocido en todo el mundo. Para algunos era un héroe y para otros era un terrible monstruo. Sobre su vida se han hecho películas, series, documentales y todo tipo de trabajo periodístico. Pero hay un matiz de su existencia que ha sido ignorado y omitido deliberadamente por alguna razón desconocida: el esoterismo y la brujería. Aunque aquí en México es conocido que los cárteles siempre están relacionados de alguna forma con lo oscuro y lo sobrenatural, pero la información confiable sobre narcobrujería que se da en Colombia y el papel que jugó en la vida de Pablo Escobar no es algo que se puede encontrar en las plataformas ni en las redes sociales. Por suerte, un suscriptor de Colombia que prefirió el anonimato me ayudó a ponerme en contacto con el nieto de una persona que obtuvo un puesto importante tras la muerte de Pablo Escobar. Esta persona siempre tuvo una relación muy cercana con su abuelo, por eso conocía perfectamente bien todo lo relacionado con la ostenta operación que se llevó a cabo para terminar con el capo. Uno de los factores clave que ayudaron a dar con su ubicación fue que la DEA intervino sus llamadas. En ellas hubo una serie de llamadas que Escobar le estuvo haciendo a una bruja con dotes de adivinación. Y a pesar de que pudiera tratarse de simples dogmas de Escobar, lo destacable es que esa misma bruja adivina estuvo, posterior a la muerte del capo, relacionada con personas muy poderosas de toda América Latina. Yo no soy periodista, pero tras enterarme de la existencia de la mujer que podríamos catalogar como la adivina personal de Pablo Escobar, le pedí apoyo al suscriptor para que me pusiera en contacto con personas del Valle de San Nicolás, cerca de Medellín, que fue el lugar en el que el capo creció. Si acaso existían indicios de que Escobar había estado involucrado con prácticas esotéricas, debería haber rumores en su casa y alrededores. Adicional a eso, también me apoyé en investigaciones inconexas de 5 periodistas: Arenas, Caballero, Velázquez, Fernández y Jerez. A partir de esas investigaciones, de los testimonios de algunas personas y de las llamadas intervenidas por la DEA, construí una recreación de los hechos que, al día de hoy, les presento, no como un relato, sino como un capítulo más de la vida de Pablo Escobar.
Todo comenzó cuando Escobar apenas iniciaba en su vida como delincuente. Cuando aún no entraba en el negocio del oro blanco, Escobar creía que para convertirse en un hombre muy poderoso iba a necesitar la ayuda de las artes oscuras. Lo estuvo considerando y meditando por un tiempo. Por ese entonces, Pablo Escobar tenía conocidos que estaban inmiscuidos en la brujería y fue con ellos que se asesoró para saber cuál era el siguiente paso que debía dar. Sus conocidos le recomendaron acudir con una bruja negra de uno de los barrios del Valle de San Nicolás. La madrugada que Escobar se presentó con la bruja, se estaba llevando a cabo una ceremonia en la que había mucha gente. En el lugar había un altar construido de una piedra de color negro. Alrededor de ese altar había gente que rezaba mientras se encontraba de rodillas. Todas esas personas eran dueños de negocios y estaban rezando para prosperar. Lo llevaron con la bruja. Era una bruja negra. Ella le sirvió un vaso con agua ardiente y le dio un poco de hierba. Le dijo que antes de hacer su petición debía tomar y fumar, porque así despejaría los malos espíritus. Después, la bruja negra le preguntó si estaba seguro de estar ahí. Le aclaró que en cuanto hiciera su petición ya no habría vuelta atrás. También le dijo que tenía que volver cada cierto tiempo para rendir tributo a los espíritus. De no hacerlo, sufrirían una muerte horrible. Antes de acceder, él quería saber con qué seres y espíritus trabajaba. La bruja le respondió que con el niño de Atocha, varios demonios y en caso de ser necesario, con el mismo diablo. Una vez aclarado el punto, Escobar hizo su petición a la bruja y como primer paso, ella le realizó un ritual de coronación para asegurar que el destino le empezara a favorecer y así despejar su camino hacia la cima. En cuanto terminó el ritual de coronación, la bruja le dijo a Escobar que debía buscar a una persona que le hubiera hecho daño durante su infancia y tenía que cortarle la mano. Después tenía que quitarle los dedos y hacer un collar que llevaría con la bruja. Él hizo lo que le dijeron, y en cuanto tuvo el collar de dedos se presentó con la bruja. Ella lo recibió y fueron al patio para hacer un ritual. La bruja tenía una hoguera encendida. Tomó un poco de sangre de Escobar y la arrojó al fuego. Rezó algunas oraciones y luego arrojó también el collar de dedos. La bruja le explicó a Escobar que lo que acababa de hacer era blindarlo con una capa densa de energía. Eso tendría un efecto poderoso sobre aquellos que le estorbaran en el camino. Todos sus futuros enemigos sabrían que él los mataría. Después de eso, Escobar se involucró con el oro blanco, y a partir de ese momento, su carrera criminal empezó a crecer de forma exponencial. Él visitaba cada cierto tiempo la propiedad de la bruja para hacer ofrendas. El tiempo pasó y Escobar tenía un imperio bastante sólido. Aún así, hizo un último ritual. Cuando sus envíos de cargamento estaban en escalas descomunales, el capo prefería estar seguro de que nada comprometería las entregas. Por lo tanto, acudió con la bruja para pedirle que le ayudara con eso. Ella dijo que si había una forma de garantizar la entrega, era mediante sacrificios humanos. Debía reunir a un grupo de personas cuyas edades sumarían la cantidad total de las toneladas en juego, y debía matarlas ofreciendo sus víctimas a cambio de la mercancía. Escobar era un fiel creyente de la brujería y el esoterismo. Un conocido suyo de la política le habló sobre una bruja divina, y Escobar la contactó. La citaron para que se presentara en un centro comercial de Medellín. Gente del cártel de Escobar llegó, la subieron a un vehículo, le vendaron los ojos y la trasladaron hacia el lugar en el que se encontraba el capo. En el trayecto, la gente de Escobar le hizo algunas preguntas. Tenían curiosidad por saber exactamente qué era lo que ella hacía. Ella les respondió que era bruja, pero que no hacía rituales, sino que se especializaba en la lectura e interpretación de los misterios. Después de hacer su trabajo, Escobar quedó fascinado con las habilidades de la bruja y quiso pagarle 10 veces más la cantidad que habían acordado. La bruja rechazó el pago excesivo, argumentando que si cedía ante la avaricia, terminaría perdiendo su don. Pasaron algunos meses y Escobar volvió a solicitar la presencia de la bruja divina. El capo llevó a la bruja a una habitación donde estaban 7 hombres. Todos eran de confianza. Escobar le dijo que eligiera al traidor. La bruja se negó.
Dijo que lo que podía hacer era tirar las cartas frente a cada uno de los individuos y así dar con el culpable. Entonces la bruja eligió a un hombre. El capo la felicitó y le confesó que él ya sabía quién era el traidor. La bruja, antes de retirarse, le dijo que tenía que desconfiar de todos porque una persona cercana estaba considerando la posibilidad de engañarlo para que cometiera un error. Al poco tiempo, Escobar murió. No importa si fue por francotiradores, por la DEA, el ejército, un cartel rival, o si él mismo decidió terminar con su vida. Lo que realmente nos interesa es que el capo estaba consciente de que su final llegaría pronto. Eso explica mucho del comportamiento que se sabe que tuvo. Las llamadas intervenidas por la DEA dejan en claro que él sabía que moriría. Después de la muerte de Pablo Escobar y tras el trabajo de transcripción de las llamadas intervenidas, el nombre de la bruja adivina empezó a circular entre gente poderosa. Sus servicios empezaron a ser solicitados por personas importantes. Nota del escritor Ramiro Contreras. Aquí concluye esto. Les quiero recordar que este trabajo tan solo se trata de una reconstrucción de hechos que se sustenta en diversas fuentes de confianza. En ningún momento estoy confirmando que las conclusiones de mi investigación sean la verdad absoluta. Yo solo tenía la intención de mostrarles la presunta cara oculta de Pablo Escobar. Si la creen o no, ya depende de ustedes. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.